Bien, hoy vamos a ver dos formas fáciles de empezar a hacer. Esta semana vamos a estar haciendo entradas. Yo la voy a estar haciendo. Usted la puede ir practicando, Rafael, en demo, para que yo la voy a hacer en real. Y de esta forma, entonces, poder hacer este tipo de entradas, ¿no? Hay que tomar en cuenta varias cosas. Quiero comentarle de que, bueno, estoy tratando de ayudar a una persona que me dijo, pues, yo no soy de estar gestionando cuentas, no estoy de acuerdo con ello. Esta persona pues es alguien de confianza y bueno, lamentándolo mucho, no supo gestionar su capital. Me pidió el favor de que le subiera una cuenta muy pequeña. Entonces, vamos a estar haciendo eso y vamos a tratar de ir haciendo y subiendo cuentas. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una entrada en este momento a la baja. Esta estrategia ya yo la di en el canal de Buratis 12 y de por qué lo voy a hacer a la baja, ¿no? Eh, si esta vela que está acá me termina por encima de la línea prodigiosa verde, que es probable incluso que llegue hasta este punto, yo cerraré la operativa acá. Hasta ese punto podría llegar, o puede ser que también llegue a este punto aplicando Wyckoff. Acá me cerró por encima de la línea verde, por lo tanto yo voy a cerrar la operativa. Eso se llama gestión. ¿En cuánto la voy a cerrar? Ahí va en 38. Y la cerré en 38, en este caso 0.38. ¿Por qué? Porque cuando hay rompimiento de líneas prodigiosas, es probable que el mercado entonces empiece a enrangarse y a estar hasta este nivel. Acá fíjense que el mercado llegó hasta este punto donde lo marqué y él empezó a bajar. Pero las probabilidades cuando hay rompimiento de líneas prodigiosas, que ya expliqué ese video, es que el mercado va a seguir subiendo, por lo tanto tengo que salir. Yo pude haber salido allí donde entré con menos de, no sé, de 0.05 dólares en este punto, pero eso se llama gestión. Cuando yo termino, por lo menos, yo estoy arriesgando ahorita 2 dólares. O sea, en la gestión que yo tengo con esto es 2 dólares. Acá tengo que la duración es a 5 minutos y estoy colocando $1 de riesgo para que tener 0.95 de ganancia. ¿Okay? Entonces acá no voy a hacer operativa en el B10 ahora porque hubo rompimiento de la línea prodigiosa con salida en gestión de capital. En el índice de volatilidad 25 está ya disparado. Esta era nuestra entrada al alza aquí en la línea prodigiosa, pero no pudimos hacer la entrada. Acá hay entrada a la baja. ¿Por qué? Si usted se fija, fíjese que acá en la línea prodigiosa más cercana al mercado es la roja. La verde fue rota y la verde está más atrasada. Nuestra entrada a la baja hubiese estado marcada en este punto, pero lamentándolo mucho ya se nos fue el mercado. Tenemos que esperar un acercamiento lo suficientemente cercano a lo que va a ser la línea prodigiosa a la baja. El acercamiento va a ser tanto que la va a poder tocar o la va a querer tocar, porque está haciendo un retroceso. Si nosotros nos ponemos a observar acá, eh, este punto, que es el punto más bajo, pues ya tenemos un bajo más bajo, el mercado va a hacer su retroceso y luego va a seguir a la baja en M1. Por ahora, si el mercado se acerca a la línea prodigiosa, hacemos una entrada a la baja en el 50. Tendríamos que cambiar allá. 75, a ver qué nos dice. 75 está al alza. Hubo rompimiento de la línea prodigiosa, pero la línea prodigiosa se va a ajustar hasta este punto. O sea, ella se ajusta hacia ese punto. Fíjense que solamente estoy haciendo entradas con un solo indicador. No necesita este indicador. Eso también es importante hacerlo, ¿no? O sea, con solamente lo que llama acción de precio se puede hacer. Pero para los que no tienen la capacidad, en este caso, de poder ver o visualizar este tipo de líneas imaginarias, que sería en nuestro caso, entonces van a tener que ayudarse con la línea prodigiosa que la tenemos gratuita en el canal de Bugratis 2. Me voy para el mercado B100, ahorita me regreso a 50 a ver si ya tengo la oportunidad. B100 tengo un mercado alcista hasta este punto, porque ya hubo rompimiento, la línea prodigiosa más cercana al precio del mercado es la verde, por lo tanto el mercado se va al alza. Fíjense que estamos cerca de entrar, voy a entrar a la baja en el 50, cambio acá al índice de volatilidad 50,
Y voy a esperar otro impulso más para irme a la baja. Uno, otro. Se quedó, entonces me voy a la baja. Ese era el impulso que estaba esperando. Y listo. Allí va a comenzar. Fíjense que si rompe la línea prodigiosa, salgo con gestión de capital como la primera opción, ¿no? Acá yo puedo cerrar en $13 si yo quiero, perdón, en 0.13 dólares si yo quiero. Aquí, pum, cierro y listo, me voy ganando. Pero está respetando por ahora la línea prodigiosa. ¿Okay? Si no hay rompimiento de la línea prodigiosa en las próximas dos velas, es seguro que voy a ganar esta operativa. Y si viene una vela bajista fuerte, también podría cerrar. Yo cierro cuando está por encima del 0.90. O sea, acá, ¿okay? De ganancias o pérdidas. Acá tengo 0.30. ¿Puedo cerrar acá? Sí. Y recupero los 0.38 que está allá, pues sí. Pero vamos a ver si el mercado reacciona a la baja. No hay fuerza bajista. Está muy tímida esa vela roja, entonces no cierro todavía. Vamos a esperar la siguiente vela. Si está muy cerca de la línea prodigiosa, entonces va a romper al alza. Nos quedan 10 segundos de esta vela y no veo fuerza bajista. No la veo. 0.33, 0.37. Yo, fíjense que hizo un gap y el gap fue a favor alcista. El mercado va a hacer un retroceso como ese, mírenlo. Y luego es probable que se venga también con fuerza a la baja, con ese tipo de gap. Si yo veo, y ahí viene, fíjense que uno pues por la experiencia sabe, pero si yo veo que esta vela me rompe la línea prodigiosa, entonces tengo que gestionar. Acuérdense que yo estoy buscando todas las entradas ganadas posibles, pero hasta perder $2 o dos entradas consecutivas completas. Si yo pierdo eso, automáticamente cierro el mercado. Pero si previamente a eso gané 5, 10, 15, 20 operaciones, entonces eso será positivo. El mercado no va a tener una fuerza bajista por ahora. Está respetando la línea prodigiosa, sí, pero no veo fuerza bajista. Por el contrario, las velas me dicen que pareciera que viene una vela envolvente alcista, como esa, y me va a terminar por encima. Piense que ya el mercado cambió allí. O sea, ya hay un rompimiento de la línea prodigiosa, por lo tanto, o se ajusta el mercado si se va a la baja, o de una vez gestiono mi salida en $0.12. Eso lo decido yo en el retroceso, pero el mercado ahora, al haber rompimiento, se va a ir a la baja. ¿Qué pasa? Que si yo cierro acá, que lo voy a hacer, si hay un impulso más al alza, yo lo cierro. Voy a esperar, si hay un impulso más al alza, yo lo cierro. Si no, me mantendré con la estrategia. Uno no quiere superarlo, pero yo creo que lo va a hacer. Como esa. A ver, esperemos a ver. Ya, ese impulso me dice que el mercado va a subir. Por lo tanto, yo por gestión, yo puedo cerrar ya. Listo. No se me llevó el dólar, pero se cerró. Ya listo. ¿Por qué? Porque el mercado va a cambiar alcista. Esta línea prodigiosa se va a ir al alza. Miren este gap. Si ya se hubiese ido más acá, pues hubiese perdido más de lo que cerré. Por ahora, la gestión no ha llegado a $2. Sigo. Entonces, con mi gestión de lo que yo creo y considero y lo que quiero. ¿Okay? Entonces cierro acá. Sigo buscando el mercado. El 100 tenía una entrada. No hay entrada ahorita en el 100. El 10-1S no hay entrada. Vamos a ver. Hay entrada bajista en el 10-1S. Este no nos muestra nada. No muestra nada. 75-1S que es tendencial. Pareciera que el mercado se va a ir a la baja porque ya marcó un fractal bajista. Entonces, es probable que se vaya al 75 a la baja, 75-1S al alza. Entonces creo que es el B100, no, el 10-1S. El 10-1S y el 75-1S son los que tienen por ahora entradas. Ahí no vamos a hacer entrada al alza. ¿Por qué? Porque tenemos al mercado o al precio del mercado, la más cercana, la línea prodigiosa bajista. Entonces, el mercado se va a ir a la baja. Tenemos que esperar el retroceso sí o sí. Acá fíjense cómo se disparó el mercado a la baja en el B10 a la final. Esa era una muy buena entrada. Fíjense que esta vela envolvente va a venir a chocar, en este caso, con
esta que está acá. Va a venir a chocar allí, entonces vamos a esperar que el mercado se dispare. Pueden hacer preguntas, muchachos, y pueden activar el audio, si ustedes quieren. Pero ahora estamos haciendo entradas con una gestión de capital para ver cuánto podemos hacer hasta llegar a $2 de pérdida. Allí hay rompimiento a la baja. Se va a cambiar la línea prodigiosa, se va a cambiar a bajista. ¿Por qué? Porque me dejó un fractal más bajo. Entonces ya dentro de poco se cambiará a la baja. Y haremos en el 100 solo entrada a la baja. No ha hecho el retroceso en el B10 y el otro era el 75, si no me equivoco, no. Dijimos que iba a la baja, a la baja. Me voy a la baja acá, por dos factores. Este es el, ya les explico por qué. El 25, un segundo. 25, un segundo. Vamos a ver. No, yo creo que voy a esperar otra vez la más. Pero el mercado se va a ajustar la línea prodigiosa. Y vemos, si esa vela rompe por encima, no buscamos ninguna entrada a la baja. Porque el mercado seguirá alcista. Listo, no entro a la baja porque tenemos por encima la línea prodigiosa. Tengo que esperar ahora sí o sí el retroceso. Pueden hacer preguntas en el chat aquellos que están conectados. ¿Okay? ¿Dónde había entrada? En el 10 hay rompimiento, se va al alza. Hay rompimiento, se va al alza. Rompimiento. No hay forma de entrar en el 75, en el B100 va a seguir al alza y hay que entrar en el retroceso. No, se fue a la baja por fin. No, no hay entrada en el 25, no hay entrada acá. Salvo que se cambie la línea prodigiosa roja al más cercano, pero no lo va a hacer. Por ahora no lo va a hacer. Acá sí se va a ajustar a la baja. Fíjense que habíamos anunciado que se iba a ir a la baja, pero no hizo el retroceso que esperábamos hasta este punto, sino que se fue disparado 75 un segundo a la baja. Ya no podemos hacer nada y acá tampoco podemos hacer nada. Vamos ahora a, ya que no hay entrada en este mercado, voy a explicar una estrategia que tengo con el boom y el crash, sobre todo boom 300 y crash 300. Con el boom y el crash 300 hay un patrón que ya lo había anunciado en una de las clases del canal, que hay un patrón repetitivo siempre que hay un spike envolvente o un siguiente spike. ¿Okay? Fíjense que no siempre se cumple, pero en la gran mayoría de las veces se cumple y eso es lo que buscamos. Siempre que hay dos spikes, uno más alto que el otro, perdón, se repite ese patrón. Por ejemplo, spike, uno más alto que el otro, salida en la EMA que ya habíamos anunciado, que es en este caso, tenemos la EMA de 10, salida acá, se perdió poco. Un spike, uno más alto que el otro, pum, otro spike, nuestra salida. Un spike, uno más alto que el otro, no lo es, por lo tanto no entramos. Un spike, este que está acá, entramos es en este. Y acá nuestra salida es en esta, en la EMA, y nuestra salida está acá. Se gana bastante. Spike, uno más alto que el otro, se pierden estas dos velas. Spike, no hay. Spike, acá, ¿no? Este sí. Entrada acá, aquí sería obligado acá. Spike, uno más alto que el otro, otro Spike. Spike, este es más bajo que este, no hay entrada. Spike, este más alto que este. Entrada, pum, salida en este punto. Entrada acá con salida acá. En la EMA 10. Spike, uno más alto que el otro, fíjense, pum, se dio el spike, salida acá. Este ya es un spike más bajo que aquel, no se hace entrada. Spike, uno más alto que el otro, entrada acá, con salida acá, se pierde. Spike, uno más alto que el otro, que es este, entrada, pum, un spike. Y eso es un patrón bastante repetitivo. Acá hay un spike. Este está más alto que este, pero nuestra salida está acá. Este spike, cuando ya se vuelve más bajo que este,
pues tenemos que salir y no podemos entrar, porque no se cumple la condición. Acá hay un SPY, pero la salida nuestra hubiese estado acá. ¿Sí ven? Entonces no se puede hacer nada. Eso se cumple tanto para el 300. Mire, un SPY, uno más bajo que el otro, se entró y pum, un SPY. Esta salida, salvo que a los 5 segundos, si este SPY cierra, no cierra por debajo, listo, acá es nuestra salida. Este SPY, este más bajo que este, pum, se dio un SPY. ¿Sí? Ahí es nuestra salida. Este SPY, este más bajo que este, no lo es. Este SPY es más bajo que este, no lo es. Este SPY es más bajo que el anterior, no lo es. No lo es. Por eso no se entra. Se entra es en este. Este SPY es más bajo que este, sí, pero nuestra salida hubiese estado acá, una sola vela, en la EMA 10. Este SPY es más bajo que el anterior, sí, y automáticamente, pum, un SPY. Podríamos salir allí, o si usted quiere salir en los SPY, sale. Pero si acá, fíjense, se dio otro SPY, se dio otro SPY, y la salida hubiese sido acá. Ya es cuestión de que cada quien teste esta estrategia. ¿Okay? Vamos a ver si hay entradas. Okay, no. Bien, a la baja en el 75. El mercado se va a ir a la baja en el 75. Por lo tanto, vamos a hacer una entrada a la baja en el 75. 75 normal. Entonces, hago una entrada a la baja y listo. ¿Qué pasa? Nuestra salida va a estar en la gestión cuando haya rompimiento de la línea prodigiosa. Incluso la línea prodigiosa puede llegar hasta este punto, perdón, la vela. ¿Por qué? Porque va a coincidir con lo que llaman techo y va a coincidir incluso con la otra línea. Sin embargo, nosotros estamos haciendo entrada a 5 minutos. Si esta vela termina por encima de esto, obligado hay que salir. Sí o sí, por gestión. Si esa vela no termina por encima de esto, sino que el mercado se viene a la baja, tal como lo estamos prediciendo, pues entonces fíjense que ahí está en el nivel. Si ahí rebota, pues se está cumpliendo la estrategia, no pasa nada. Pero si esta línea que quedan ya 13 segundos, perdón, esta vela, termina por encima, obligado hay que hacer una salida por, o esperar al retroceso para hacer la salida porque el mercado no sencillamente va a seguir hacia el alza. Ahí respetó. Entonces ahora dependemos de esta segunda vela, ¿ok? Dependemos de esta vela. Si va a mantenerse o no en el mercado. Tenemos 5 minutos para ello, incluso 5 minutos para hacer la salida, ¿ok? Vamos, podemos ir viendo otros mercados, sí. Esto se fue al alza, hubo rompimiento. No hay entrada allí porque no hay respeto de las líneas prodigiosas tal cual. No hay entrada allí, salvo en el retroceso. Fíjense que la línea más cercana al precio es la línea roja. Por lo tanto, entradas a la baja. Esta vela, si rompe, ya hay que hacer una salida por gestión. Listo, no podemos hacer nada porque el mercado no creo que vaya a tener a la baja. Por lo tanto, se va a cambiar la línea prodigiosa. ¿Se pueden mantener los 5 minutos allí? Sí, lo podemos dejar, pero igual las probabilidades se reducen. Entradas a la baja en este punto, si hubiese ganado esta, pero no estábamos pendientes del mercado, tampoco pues no pasa nada porque tenemos mucho que hacer. Acá no hay entrada, no hay entrada. No, no voy a arriesgarme allí. Se fue mucho, está muy lejos. De 10, no. Va a haber rompimiento, no. A la baja en el 50, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo a la baja en el 50. ¿Ok? Yo lo voy a hacer. Y bueno, porque vemos esa fuerza, ¿sí ven? Esa fuerza bajista. Y vamos al 75, ¿cómo va? Hubo rompimiento. Yo creo que lo mejor es salir en el 75. ¿Ok? Vamos a salir. Uy, no, hay mucho. Cuando yo veo que ya hay mucho, ya no puedo hacer nada, pues la diferencia que hay entre perder o no son 0.14 dólares, yo la dejo esperando que venga una vela, pero dejamos pasar mucho tiempo, ya no hay gestión. Por lo tanto, si se pierde otra, necesariamente paro la operativa hoy. Para eso es la gestión. ¿Okay? Si no, si vienen dos velas bajistas en los próximos minutos, porque nos quedan acá, dice que nos queda una vela
con 30 segundos casi, entonces si esas velas con 30 segundos, que serían en este caso dos velas bajistas, y me hacen ganar, perfecto. Pero lo dudo porque ya hubo rompimiento de lo que habíamos dicho. Vamos a ver qué nos dice el 10. El 10 se vino ya con fuerza. Esto pues no hay que hacer nada. El 100. El 100 podemos entrar a la baja acá en este punto. Coincide también con el cruce de las líneas prodigiosas. Pero es difícil que el mercado vaya hasta allá. Es bastante difícil. Solo queda una sola vela y tendría que venir con mucha fuerza para entonces que esta operativa está perdida. Llevamos nos queda nada más una sola entrada para la gestión. Si hay gestión, no hay problema. Les voy a mostrar en el B10 una entrada que hice. Yo siempre hago entradas mensuales, o sea, a principio de mes, que me duren un mes. Esas entradas, fíjense que yo hice la entrada. Bueno, ya llevamos tiempo. Acá debe llevar solamente $10, nada más. Pero la idea es que yo hice una entrada porque considero de que es probable que este mes termine bajista por el retroceso común. Yo marqué un stop loss abajo, pero el mes no va a terminar allá. No hay una fuerza mensual lo suficientemente grande en el historial como para que llegue a este punto. Pero si voy a estar analizando que puede llegar a envolver esa vela bajista por lo menos 2 meses, o sea, acá, porque ya vemos que perdió fuerza, o acá llegaría al mercado. Mientras tanto, ahí solamente lleva como $10 ganado. La idea es pues poder ganar aproximadamente entre 180 y $220 con el mínimo, o sea, con el mínimo invertido. Lo otro que hay que considerar de que ya esta operativa no se pierde. ¿Por qué no se pierde? Porque ya el stop loss está positivo. O sea, es una costumbre que yo tengo colocar mi stop loss en positivo. Lo puedo colocar allí, o sea, no está por encima. O sea, no está allá, está en positivo. Por lo tanto, no es que pierda, sencillamente dejo de ganar. Nada más. No perdí, sino que gano muy poco y dejé de ganar todo lo que yo estaba buscando. Entonces, eso lo hago yo con velas mensuales. Y una vez que el mercado reacciona, entonces automáticamente yo corro mi stop loss positivo, no pierdo nada. Solamente el análisis considero de que viene una vela mensual. Lo hice para el B10. Vamos a ver el 75 cómo está mensual, porque es que me gusta hacerlo con el 75 por la cantidad de dinero que se pueda generar. Se pueden generar entre $1,800 con la mínima inversión, $600 con una vela mensual. Una vez que una vela mensual otorgó $1,800. O sea, eso es bueno con una sola vela mensual. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que un mercado está empujando hacia la baja, pero nuestra tendencia es alcista plena. Y lo que va de mes, que son 2 días, tenemos una vela verde. Tenemos acá esta fuerza bajista, porque me está dejando una mecha, pero en este caso el algoritmo quiere que el mercado siga subiendo. Y ya el mercado llegó a un punto muy alto. Y ese punto alto pues está dejando ya una serie de órdenes que deben en algún momento cubrirse. Entonces, no hice entrada en el 75 porque no veo claridad, pero vemos que las velas en el 75 se están portando de manera fuerte los últimos meses. Entonces, es probable que yo haga una entrada a la baja arriesgando poco acá. Para ello, pues tengo que esperar que el mercado llegue allá. ¿Por qué? ¿Por qué en ese punto? Porque ese punto me coincide con la combinación de la vela, en este caso la vela de marzo, creo. ¿Sí? Y a su vez, arriesgaría, no sé, poco, muy poco, que sería este punto, para ir hasta este punto acá abajo. En una vela, como veo que hay fuerza, entonces me iría hasta este punto por lo menos, la mitad de esta vela que tengo acá. Entonces, de acá a acá yo calculo que sean con el mínimo de inversión unos 900 a $1,000 nada más, arriesgando, no sé, $3, $5. Entonces, eso hay que hacerlo y hay que aprenderlo a analizar. En el 75 no he entrado porque no he visto la oportunidad. Si me llegó el mercado allá, pero si el mercado me vuelve a llegar allá, yo me voy a la baja. O sea, ¿por qué? Porque respetó lo que se observa en la vela anterior, que en este caso en el mes de marzo. Entonces, y pues, la fuerza bajista me dejó acá un, 1,800, 1,900. 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
una vela que me dice que el mercado podría continuar a la baja, podría. Entonces, vamos a esperar, si el mercado llega allá, pues puedo dejar una orden pendiente acá, que de hecho lo voy a hacer esta noche, y voy a arriesgar poco, muy poco, y ese análisis lo tengo que hacer en M15, por supuesto, lo tengo que hacer en temporalidades inferiores. Acá está todavía muy alto el stop loss. Entonces, me voy a venir hasta este punto. O sea, voy a dejar acá una orden pendiente hasta este punto. El mercado tiene y quiere llegar allá. Esta vela verde que vengo acá, y ya se la voy a mostrar en M15, va a ser mi vela de trabajar, esta que está acá. O sea, de acá a acá voy a trabajar y voy a dejar una orden pendiente mensual. O sea, de acá a acá, esta vela. Porque esta vela roja ya me rompió todo. ¡Plum! El mercado sí o sí va a llegar hasta este punto. ¿Okay? Pero me colocó mi stop loss de allá por si acaso. Sabemos que el mercado pues, es manipulado y puede llegar incluso un poquito más alto. Ya eso lo voy a determinar yo en otras temporalidades. Pero voy a dejar mi orden pendiente acá para que lo tengan en cuenta. ¿Dónde voy a tener mi orden pendiente? La voy a tener en el 10.43851. ¿Okay? Allí voy a tener mi orden pendiente. La voy a dejar para buscar una entrada mensual, va a estar un mes. O por lo menos hasta donde creo y considero, de acuerdo al análisis de las mensuales y de las semanales, donde podría llegar el mercado. No sé si alguien tiene dudas o alguien quiere preguntar. Yo voy a dejar este Zoom por ahora hasta acá. Y vamos a ver. Fíjense que esta me recuperó $1. Si teníamos 1 punto, no sé, 50 y algo, este me recuperó 0.95, por lo tanto no se acerca todavía a los $2 de gestión que tengo como pérdida. Entonces puedo seguir operando. Yo lo hago hasta llegar hasta la gestión. De hecho, creo que es una forma de gestionar en este caso capital. ¿Ok? Entonces, ¿puedo buscar más operativas? Sí, pero no quiero pues alargar más el Zoom. Y pues hasta ahora nadie de los participantes, Eloy, Javier y Rafael, no me han hecho preguntas. Pueden activar el micrófono y hacer preguntas o pueden escribirlo al chat de Zoom, ¿no? El mercado en M15 en 75 me vino con fuerza, pero yo voy a dejar una orden pendiente allá. Porque esta línea prodigiosa en M15 me va a marcar acá para irse a la baja. Pero sigo esperando que el mercado retroceda. Si el mercado retrocede allí, en mi vela mensual, y no la puedo atrapar, pues no importa, no pasó nada, no se arriesgó nada. Pero es lo que yo busco. Hago una entrada mensual buscando operativas en el 75 entre 500 y $1.800. En el B10 no calculo ir por mucho, sino llegar hasta $200 con el mensual, y así sucesivamente para cada mercado, ¿no? Trabajo 75, 10, 75 un segundo, incluso 25 y 50 también. Bien. En la gestión, vuelvo y digo, vamos a ver cómo quedó esta, se perdió acá, perfecto. No, teníamos 55 más 65. Teníamos entonces como 0.60 de lo que hemos perdido. Entonces, recuperamos, fíjense que como no se dieron dos simultáneos, o sea, recuperamos una y ganamos la otra, entonces sigo haciendo entrada. En el B10 nos vamos a un segundo, va a venir a la baja, pero ahí no hay retroceso. Acá sí puede haber una entrada en el 25 a la baja, pero ya está demasiado tarde, se nos pasó algunas velas. Acá tendríamos que esperar retroceso. 75, no sé, no está claro. Dice que va a ir al alza, pero entonces está rebotando. El B100, a ver qué hay. Tenemos que esperar retroceso. 10 un segundo. Mire la entrada no estuvo marcada. Ya no vamos a hacer nada porque ya se nos escapó. 25 un segundo. Tenemos que esperar retroceso al alza. Fíjense que la que está más cercana al precio es la verde. Por lo tanto, vamos a ir entradas al alza. 50 más cercana a la roja. Esto es un buen punto de entrada. Voy a entrar en el 50 un segundo a la baja. ¿Por qué? Porque esperaría 50 un segundo a la baja, comprar, me voy a la baja. ¿Por qué? Es un buen punto de entrada. Porque si me rompe, como está haciendo allí,
y termina por encima, pues estoy arriesgando muy poquito. De hecho, ahí estoy en positivo ya. Pero si me rompe, y ahí está haciendo el retroceso, no terminó por encima, entonces yo cerraría la operativa en 0.10, 0.15, 0.20. Por ahora ahí tenemos 0.39, 0.33 y estamos ganando. Yo puedo cerrar en 0.60 y volver a comenzar, recuperar mi pérdida, sí, pero ya va a depender de cómo veamos, en este caso, el mercado. Hubo un retroceso, un rechazo, perfecto. Si acá viene en una vela bajista fuerte, pues ya el mercado estará a nuestro favor. Fíjense que hice una entrada acá por esto, ¿no? Por acción de precio prácticamente. Y porque la hice la baja porque líneas prodigiosas me están diciendo que el que está más cercano al precio es la vela bajista. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos 0.54, 0.56. Si yo cierro acá, que lo puedo hacer, recupero toda la pérdida que tenía. Lo recupero, perfecto. Y volver a comenzar de cero. Pero va a depender mucho de estas velas, de estas próximas dos velas. Tengo para cerrar la operativa, lo estoy haciendo 5 minutos, 3 minutos y algo. O sea que me faltan todavía 3 velas. Pero depende mucho de las próximas dos velas. Si viene con fuerza a la baja, pues no se va a hacer nada. Se recuperó todo. Si yo cierro acá, ya 0.64 y me voy con algo de ganancia. Pero voy a esperar que haga el retroceso de este mercado, incluso que rompa un nivel más bajo. Si me da a 0.90, yo cierro. Eso lo quiero aclarar, 0.82, ¿sí ven? Si me da a 0.90, 0.85. Yo cierro ya, ¿por qué? Porque así me evito que venga una vela alcista completamente verde o envolvente y ya cierro, porque solamente hay una forma de ganar a 0.95 y eso es 0.05, es nada. O sea, es nada realmente en, en una entrada. Entonces, fíjense que esta se podría ganar. Así que voy a esperar la siguiente vela. Me faltan otra vela roja que venga con fuerza. Si no, cerraría sí o sí, porque el mercado puede regresarse 0.81, 0.80, si llega a 0.90, voy a cerrar la operativa. 0.82 viene, esta vela es determinante, muy determinante. ¿Por qué? Porque si baja, ya la fuerza es inevitable. 0.88, 0.89, 0.90. Yo cierro. Y fíjense que me fui ya con 0.90. Así venga una vela verde envolvente, ya yo salí ganando. Entonces ya no tengo pérdida, tengo 0.30 de ganancia. Si vieron que la gestión funciona y de eso se trata, de gestionar capital. A pesar de que iba perdiendo 1.55, ya llevo 0.30 ganado. Entonces, eso es lo que busco que ustedes puedan aprender. Realmente eso es lo que busco que ustedes puedan aprender, que puedan gestionar capital. Y no arriesgar, porque perdí, voy a seguir, porque perdí, voy a seguir. Ya yo tengo ya oportunidad de volver a seguir porque acuérdense que es $2 en este tipo de gestión. Si pierdo $2, entonces a la final no perdí $2, perdí 1.70. ¿Por qué? Porque tengo 0.30 a mi favor. Si vieron que es importante la gestión. Incluso yo he llegado a ganar con esta estrategia, por decir algo, $70 y cuando pierdo $2, pues automáticamente salgo y quedé con $68. Entonces, es cuestión de gestionar. Que tiene que ser consecutivo, que tiene que ser de esa forma, sí. Fíjense esa vela, si vieron, si yo no hubiese salido, pero Binary me permite salir. Esa vela, aunque ya creo que ya se hubiese cerrado la operativa porque faltaba un minuto, puede venir una vela envolvente y sacarte del mercado. Entonces, es lo mejor. Bien, voy a dejar el video hasta acá, voy a dejar el Zoom hasta acá, no me hicieron preguntas. Aprovechen estos Zoom para preguntar sobre todo y de esa forma entonces poder aclarar todas las dudas que tengan sobre los bots incluso. Mañana podemos hacer operativa de bots, sí. Vamos a ver si acá está. Fíjense, este es el bot que lanzamos hoy. 5 y 1 operativa. ¿Okay? Entonces, esto está en prueba de la actividad que hicimos hoy y del video que hicimos hoy cuando lo accionamos. Entonces, fíjense, llevé 5 y 1, el bot no está mal. Me voy a ver el chat. Bien.
cuando habla que se hace lo mismo en la ok. Ah, sí, claro. Si usted quiere hacer operativas en la plataforma a 5 minutos, lo puede hacer. Claro que sí. Lo único que, bueno, dependiendo del mercado, pues se puede ganar o se puede ganar menos. Pero sí, él hoy puede hacer la misma estrategia. De hecho, yo lo hago. Después yo le voy a mostrar esta plantilla que está acá. Yo no la he lanzado. Después mostraré esa plantilla. Pero eh, yo lo hago con las líneas prodigiosas y con la plantilla. O sea, hago esas entradas con salida. Eso es para hacer escala, pero muy buena aclaratoria, Eloy. Bien, nos vemos entonces mañana. No tengo seguro la hora, pero mañana nos volvemos a encontrar. ¿Ok? Nos vamos a encontrar pendiente con el enlace, que lo voy a quitar ahorita porque voy a estar cambiando el enlace, en el video que lanzamos hoy del MCI. Bueno, feliz noche a todos. Profe, la estrategia que mostró en Boom 300 es solo con la EMA 10. No. Está bien, Javier. Javier, ya yo hice un video de esa estrategia. La apliqué a todos los mercados, pero yo le estoy ahorita explicando que en el Boom 300 y en el Crash 300 se cumple ese patrón que acabo de dar hoy. Entonces, eh, aplica, yo salgo en la EMA 10, o sea, es mi salida. No quiere decir de que a lo mejor, no sé, en la EMA 21 haga retroceso, pero mi salida es en la EMA 10, porque es cuestión de gestión, Javier, solamente. Es lo que yo hago, gestionar. Y se dan muy seguido los SPY en el 300 y en cualquiera de los dos mercados. Cuando sale uno más arriba que el otro, pues casi siempre se dan varios SPYs continuos. Y eso véanlo para que vean. Y si tienen gestión no va a pasar nada. Mañana hacemos entrada entonces en esos bonds con cuenta real para que entonces puedan observar. Bien, feliz noche a todos. Gracias por la asistencia. Eh, y allí pues entonces voy a dejar este video en el canal de YouTube por si acaso necesitan repasar lo que vimos hoy. Pero ya mañana vamos a trabajar un poco más con los crash, y vamos a hacer este tipo de entradas. Yo voy a seguir haciendo entrada en la noche con la gestión porque tengo 0.30 dólares a favor. Y recuerden que es una cuenta que alguien me pidió que le ayudara con esa cuenta pequeña. Entonces, algún miembro del canal. Bien, feliz noche entonces. Hasta luego.